Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras peronistas. Aquí estamos en la cabaña. Vamos a ver si intervenimos para describir un artículo que lo seleccioné yo, de un analista internacional que se llama Pablo Jofre Leal, chileno, pero a su vez es máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Hispanoamérica, Asia Occidental y el Magreb. ¿Qué es el Magreb? Es una zona geográfica que abarca varias naciones de África del Norte. Y a su vez es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. De ahí es que, tomé esa relación buscando las noticias internacionales. El artículo se llama Sionismo, una ideología delirante y perversa, nada más y nada menos. Y habla de sionismo, que es lo que, está en internet, en fin, cualquiera de nosotros podía más o menos descifrar lo que es el sionismo, que a su vez, en mi opinión, que necesita una intervención de nuestra parte más profunda para explicar lo que es el sionismo. Espero que tengamos tiempo, no hoy, pero sí otra oportunidad. Entonces, el sionismo tiene antecedentes en la zona de Israel, de Medio Oriente, a partir de que de 1949, el sionismo es previo a eso, pero en 1949 fue la práctica cuando se fundó el Estado de Israel. Lo que ha pasado es que en la guerra contra los árabes, había tropa de israelí que no eran realmente de la zona, sino que eran europeos, que viene a su vez del problema de la época de los nazis y demás. Lo que sí quiero decir antes, que el sionismo trata a los resistentes de Medio Oriente como terroristas. Y quiero poner la polémica, porque en realidad 1949 no está lejano a la fecha, al año de fecha 1945, 44 y 43, cuando en realidad en Europa, con la invasión de las tropas nazis a Francia, se levantaron el pueblo francés en contra de esos alemanes nazis en una organización que era el Maquis francés. Y a los alemanes le ponían bombas por todos lados. Le ponían bombas, asesinaban, mataban, de un lado o de otro, a que hayan presos, eran torturados. Y entonces, mundialmente, eran considerados, resistentes y nunca terroristas. ¿Por qué? Porque cuando Israel invade la zona de Gaza, de Cisjordania, en el 1949, de haber ganado una primera guerra entre Israel y los árabes, fueron llamados terroristas los que resistían. Eso es lo que yo quería decir. En principio es eso lo que yo quería decir. Esa resistencia que hoy se dio, el año 2025, todavía estamos con el tema de la tregua que se da, de la tregua de paz que se da. Pero antes de pasar a los antecedentes, yo quisiera decir, dentro de mi pensamiento, dentro de mi posesión, que es esto que se avecina de que hay una tregua entre los israelíes y los palestinos. Acuérdense ustedes, compañeros y compañeras, que hace unos meses hubo una guerra de 12 días entre Israel e Irán, donde en realidad, teniendo en cuenta los objetivos que uno y otro perseguían en esa guerra, la ganó Irán. Tanto es así que Israel pidió la paz, pidió la tregua, no la paz. La paz la está pidiendo ahora con los palestinos. Entonces esto significa, vamos a analizar, que esto significa el pedido de la paz que a su vez Trump está manejando para que haya paz en el Medio Oriente. Pienso que es porque van a volver a bombardear y atacar a Irán con el tiempo. No pueden, contemplar los israelíes estar combatiendo en dos frentes distintos. Para poder derrotar a Irán necesitan todas las fuerzas disponibles. Israel necesita todas las fuerzas disponibles, incluso con la intervención norteamericana. Por eso, a mi entender,
es que están buscando la paz con los palestinos. Es un frente secundario que tiene que ser anulado para poder continuar. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando. Los antecedentes de la resistencia palestina frente a la invasión sionista se dio del 2000 a 2014, por lo menos lo que vamos a describir, a partir de la segunda intifada. ¿Qué es para los árabes y los palestinos la intifada? La intifada siempre se llamó a los levantamientos del pueblo palestino contra la ocupación del ejército israelí. No hay que ponerle ni sacarle palabras. Es la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación del ejército israelí. Ni más ni menos. Como cualquier pueblo que ha sido invadido en la historia. Pero ha sido invadido en una zona que hace 2000 años, 2000, 3000, 4000 años que están. Entonces los antecedentes fueron, en el 2000 se levantan la intifada y a su vez Israel responde militarmente con una operación que se llamó plomo fundido. 2012 también hubo otro levantamiento, Israel respondió con una operación que se llamó Pilar Defensivo. En el 2014 se llamó la respuesta israelí Margen Protector. Y todas esos tres intifada y la respuesta israelí, que fue muy cruenta para todos, perjudicó a los habitantes de la zona de Al-Quds, que es Jerusalén, Al-Falil, que es Hebrón, Beit Lam, que es Belén, fíjense en los nombres que estamos hablando, Belén. Batilam, es Belén, perdón. Bet Haila, que es Ramalá, después Turkam, Nablus, Jericó y Arión. Son todos nombres bíblicos. En todas esas operaciones, Israel causó 13.000 muertos y 40.000 heridos. Nada más y nada menos. Por supuesto, el ejército israelí nunca se sabe en concreto cuántas bajas tuvieron, porque siempre tratan de subestimar, de disimular. 2.100 muertos fueron niños, 25.000 encarcelados y 500 niños menores de 16 años. O sea, ese fue el antecedente de lo que hoy estamos viendo como el desplazamiento palestino que está impulsado por Trump, los norteamericanos, estratégicos, o sea, históricamente aliados estratégicos de Israel. ¿Por qué es así? Porque en Estados Unidos funciona la AIPAC, que es una agrupación sionista donde hace lobby en el gobierno norteamericano, en el Congreso norteamericano, para que se apoye toda la política de Israel en Medio Oriente. Tanto es así que todo lo que ocurra en Medio Oriente, todo, absolutamente, primero pasa por el visto bueno de la AIPAC en Estados Unidos. Lo que sí es cierto que las acciones del sionismo desde su origen se dio para consolidar los asentamientos de colonos, tanto en Gaza como Cisjordania en principio. Los colonos, como la palabra indica, es un colonial de la parte europea, digamos los judíos europeos, sionistas, que a su vez integran el ejército de Israel. Entonces, consecuencia, viajan hacia Israel y el sionismo, el gobierno sionista, digamos, le da habitación a través de los asentamientos que las Naciones Unidas ya dijeron que son ilegales. Ilegales. O sea, el terreno lo consiguen tirando abajo a las casas de los palestinos, construyendo casas para los colonos, y los colonos a su vez ocupándolas. Pero cuando lo ocupan, inmediatamente se manifiestan enemigos de los palestinos. Tanto es así que están armados contra los palestinos, que en cualquier momento asesinan a alguno, en cualquier momento, se han asesinado millares, pero en cualquier momento, digo en el sentido contemporáneo, pueden asesinar a cualquiera, y están amparados y custodiados por el ejército israelí. O sea que entonces el objetivo
del sionismo, uno de sus objetivos, es considerar el asentamiento de los colonos, en principio en Gaza y Cisjordania. Ese fue el objetivo. Ahora bien, el analista judío de Estados Unidos, Norman Finkelstein, hijo de supervivientes de los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek, en el libro Método y Locura, la historia oculta de los ataques de Israel a Gaza, dice que la guerra más salvaje hecha por Israel a los palestinos no es irracional. Los ataques de Israel han sido diseñados para sabotear el posible compromiso de paz con los palestinos. Eso entonces es un eco de la AIPAC. Bueno, entonces quedamos con que las acciones del sionismo se trata de consolidar el asentamiento de los colonos. En principio fue en Gaza, Cisjordania, y que las Naciones Unidas de hace muchos años que vienen diciendo que todo tipo de asentamiento que signifique echar a los palestinos de su tierra natal y de sus casas es una cosa ilegal, pero Israel jamás le hizo caso. Ahora bien, con respecto a esto, el analista Norman Finkelstein, que es norteamericano de religión judía y a su vez hijo de supervivientes de Auschwitz y Majdanek, nada menos, o sea, es hijo de gente que ha muerto en los campos de concentración nazis de Auschwitz y Majdanek. Yo pienso que la voz está autorizada realmente, ¿no? Escribió un libro que se llama Método y Locura, la historia oculta de los ataques de Israel a Gaza. Dice que la guerra tan salvaje contra Gaza, o los gazatíes, no es irracional, o sea que totalmente pensada y racional. Y dice, entre comillas, los ataques de Israel han sido diseñados para sabotear un posible compromiso de paz con los palestinos. Y ahí está la huella del AIPAC, esa organización sionista en Estados Unidos. Pero que esto, llevar la guerra a tal nivel, tiene un carácter delirante y patológico. O sea, tiene un carácter delirante y perverso. Con respecto al delirante, quiero, analizar un poquito el tema de la palabra delirio, ¿no? Y para el tema de la palabra delirio podemos hacer una comparación, aunque sea tibia, con nuestro presidente Javier Milei. Javier Milei pertenece a la Chabad Lubavitch. Es una secta israelí, sionista, que pertenece tanto a Milei como Netanyahu, el primer ministro de Israel, Werter, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y Edelstein, uno de los principales uno de los principales comerciantes, especuladores de la Argentina. En realidad, si vamos a ver las cosas como son, si hay una característica que tenga Milei es el delirio, ¿no? Porque es una patología y es sentirse perseguido en primer lugar, tiene visiones de grandeza, pero a su vez, es considerarse, en el caso de los israelíes, un pueblo elegido, convocado a una misión divina. Es decir, la secta Chabad Lubavitch considera que va a venir el Mesías judío, que no significa el Mesías cristiano, es evidente, el Mesías judío, una vez que sea necesario. ¿Necesario cómo? Que haya un desastre en todo el mundo. ¿Y cuál es el desastre? El que provocan los judíos. Para ellos es el que provocan los sionistas. O sea, un desastre que justifique un Mesías que venga a arreglar las cosas. Por supuesto que no creo que ese arreglo sea para todo el mundo, sencillamente solamente para los sionistas.
Entonces están esperando la llegada del Mesías en la destrucción. En la llegada del Mesías en la destrucción lo más posible del mundo. Ahora bien, dentro del delirio se da porque interpretan la realidad de manera distorsionada, que es una ruptura de la realidad circundante, sin capacidad de autocrítica, sin pensamiento coherente y lógico. Volvemos a la similitud. ¿Por qué? Porque ellos se autoconvenzan que aquellos que hacen, por más criminal que sea, tienen un objetivo superior, la grandeza y seguridad del sionismo a partir de una orientación de un Dios exclusivo y excluyente. O sea, un Dios exclusivo y excluyente. Esa fe en ese Dios, que no es el cristiano, no es de nuestro Dios, es un Dios exclusivo y excluyente. Los orienta y todas las actitudes, justifican todas las actitudes por más criminal que sean. Es la orientación que tienen. Y están autoconvencidos absolutamente. Por eso es que cuando no han podido en Medio Oriente, en Gaza, en Cisjordania, cuando no han podido sobrellevar ellos mismos dignamente el desastre que han hecho a través de las décadas con los palestinos, el desastre que después lo voy a nombrar uno por uno, el desastre de explotación, el desastre del maltrato, no han podido soportarlo, entonces ahora justifican cualquier cosa incluso matar a niños. Entonces, por más criminal que sea, tan justificado que es para que venga el Mesías porque no se puede más. No se puede más, ellos no van a poder más, pero realmente siguen haciendo las cosas. Ahora bien, el delirio. Ellos agreden, y la palabra de agresión que ellos aplican es autodefensa. Ahí está el delirio. Construyen muros y dicen proteger las fronteras. Cualquier ejecución de acciones de autodefensa contra tropas y colonos de Israel lo llaman terrorismo. Bueno, ya hablamos un poco del terrorismo, ¿no? Que realmente qué es lo que es. Pero eso oculta la propia política colonialista, racista y criminal. En realidad, el racismo de Israel es extremo, porque no se puede criticar a Israel desde el punto de vista árabe, cualquier tipo de árabe, cualquier región de árabe no se puede. Hay leyes de criticar a Israel en cualquier lado del mundo, pero sí puede hacerlo cualquier judío, y mucho más si es sionista. Lo digo con conocimiento de causa, porque hay periodistas en Argentina que han criticado a Israel y sin embargo siguen trabajando en sus noticieros. Periodistas reales y periodistas muy honestos han dicho que es una secta, que la Jabal Lubavitch es una secta y que Israel está haciendo mal con respecto a los palestinos. Bueno, siguen trabajando, pero es muy probable que si lo dice un no judío en los medios de comunicación, no resistan en 5 minutos. Entonces habíamos hablado entonces que delirio es un trastorno psicológico y es una ruptura con la realidad. La perversión son actos de inmoralidad y en realidad busca el placer en el dominio mediante el terror. Ustedes saben que yo hablo así, y me acuerdo porque me dedico a buscar filmaciones, y se me viene a la mente muchas filmaciones que he visto que realmente hay una inscripción que dice, ¿no? Son escenas que pueden afectar la sensibilidad, y realmente me ha afectado. Hay escenas que realmente me han afectado. Una de las últimas escenas que realmente me dejó fue de un chico de unos 7 u 8 años mirando la cámara, con pantaloncito corto, en Gaza, se notaba por las ruinas, donde se tapaba las orejas con las manos y gritaba, y tuve que bajar el volumen porque no soportaba escucharlo. Unos alaridos impresionantes, con la boca muy bien abierta, unos alaridos impresionantes, porque son bombardeos de las fuerzas aéreas israelíes.
Esos son los bombardeos. Algunos que escuchó a su vez, un bombardeo yo lo escuché, acá en Argentina, en la práctica. Algunos que escuchó un bombardeo se puede dar cuenta de lo que significa eso. Se mueve el cerebro, señores. A un niño de 5 o 6 años se le mueve el cerebro. A cualquiera se le mueve, imagínense con un chico. Y a su vez, también he visto, cuando iban con el hambre que hay, porque no permiten en Gaza la entrada de alimentos, de medicina, de agua incluso, no la permiten. O por lo menos muy poco para hacer más torturante la realidad. Yo he visto esa escena, que se esconden toda la gente, los civiles, los chicos, mujeres, ancianos, se esconden atrás del montículo de tierra, porque las balas golpean arriba del montículo de tierra, porque matan a la gente en una trampa que es cuando van a buscar alimento y agua. Con razón que no tienen un Dios como los cristianos. Con razón que no tienen un Dios como los cristianos. Perdónenme. Entonces estamos hablando del placer del dominio mediante el terror. Un poquito del placer mediante el dominio y hacer daño. Nuestro famoso presidente lo ha hecho varias veces cuando dijo, y yo lo veto a todo, y se sonríe, con un placer de poder estar en contra de la mayoría del pueblo argentino. Entonces, pertenece cabalmente así, está demostrando que pertenece cabalmente así a la Jabal Lubavitch. Ahora, ¿cuáles son las perversiones que ha hecho el Estado, el gobierno, porque son perversos, el gobierno de Israel contra la población palestina? Pero estas que voy a describir, que en realidad es el túnel del terror, se fue dando a través de las décadas. Voy a empezar a detallarlo una por una, que siempre se han dado, bajo circunstancias. Asesinato a sangre fría, detener y torturar, impedir la libre circulación de palestinos en su tierra, impedir ejercer acciones religiosas. De todas maneras, quiero decir que muchas mezquitas de la religión musulmana han sido destruidas, muchísimas, a través de las décadas. Desde 1949 ha sido destruida una cantidad impresionante de mezquitas. Demoler las viviendas y desalojarlas. Destruir las cosechas. Robar el agua. Arrancar de raíz árboles comunes y olivos. Cerrar las ciudades con alambres de púa, generando guetos. Carreteras exclusivas para colonos. Y han promulgado, la ley de ausencia. Cuando hay una casa de un no judío que fue obligado a huir por las armas, están autorizados a robarla. Y incluso impiden el uso de la electricidad. Lo que voy a decir está aparte de esto que sí está descrito en el libro que estoy citando. Yo tengo otra. Es una costumbre de la tropa israelí en Cisjordania y Gaza, ha sido por décadas, jugar al blanco con los tanques de agua. Encima que consumen 5 veces menos agua, le dan 5 veces menos agua que el judío, juegan a tirar con las armas de guerra, a tirar a los tanques de agua para que no tengan agua. O sea, es tortura continua. Pero dentro de esas perversiones, últimamente, guerra por hambre y exterminio, como habíamos descrito tan crudamente. Asentamientos poblados por extremistas. O sea, ya están todos los asentamientos poblados por extremistas culonos. Se impide el desarrollo cultural. Eliminación de nombres árabes en lugares, plazas, calles. Y a su vez niegan el regreso de refugiados por la Nakba. Bueno, la Nakba fueron, se le da el nombre
al acontecimiento cuando fue el culpable de ese acontecimiento, del desplazamiento de 700.000 palestinos en el año 1949 por acción del ejército israelí. Esos 700.000 palestinos fundaron campamentos de tela, que con el transcurso de las décadas y con la ayuda, sí es cierto, con algunos países europeos y demás, por algunos particulares, han donado materiales de construcción y bueno, así salieron las ciudades, poco a poco pueblos, ciudades. Gaza es una ciudad importante, una ciudad, era, porque ahora está destruida, es un paisaje lunar, han construido esas ciudades, ¿no? La Nakba, entonces habíamos dicho 700.000 desplazados, pero que ellos consideran que todavía, los palestinos consideran que todavía no ha terminado, porque el desplazamiento continúa. Las últimas medidas israelíes era que se fueran desplazados de Gaza y fueron al desierto de Negev, en el norte de África, un desierto realmente, un desierto, al desierto de Negev, desplazados por los mismos israelíes. Les cuento una anécdota sobre el desierto de Negev. Yo conocí un soldado judío acá en Argentina, un comando, un cuerpo bárbaro, estuvo haciendo la guerra contra los árabes, es una anécdota que les cuento, y lo vi vendiendo gaseosas. Digo, ¿cómo? En un negocio. ¿Cómo es posible que vos vendan la gaseosa cuando sos un soldado del ejército israelí? Se reía. ¿Y sabés qué pasa? Me dijo. Yo era comando, porque no tengo sed. Yo aguanto en el desierto. Por ejemplo, en el desierto de Negev, yo hacía operaciones combatiendo contra los árabes y aguantaba tanto la sed que los jefes mismos me decían, usted es un comando. ¿Y por qué estás acá? Y sencillo, porque en Israel tiene mucho valor ser soldado, tiene mucho más valor si sos comando. Pero resulta que me negué a matar a un niño. Por eso lo echaron del ejército israelí y está acá. Bueno, esa es la anécdota que quería contarla, lo vi yo, para que nadie se le diga lo contrario. Entonces seguimos. De la Nakba, otra de las medidas de perversiones contra la población palestina es rematar a personas en el suelo, heridas, hombres y mujeres, cuando hay una manifestación y demás. Bueno, acá los jubilados le pegan un castoñazo, un roscazo en la cabeza y el pobre jubilado, que yo soy jubilado, se cae redondo. Bueno, allá no, allá directamente se cae redondo y van y le pegan un tiro. Detener a los niños y maltratar a ancianos y niños. Llamados públicos por parte de rabinos sionistas para que maten a los niños palestinos, argumentando que en el futuro serían terroristas de Hamas. Los rabinos son muchos. No puedo dar nombres porque la verdad que no los puedo ni siquiera memorizar. Pero sí es cierto que hay dos funcionarios actuales de Israel. Uno se llama Gibbs y otro se llama Smotrich. Gibbs no sé qué cargo tiene, creo que de ministro del Interior, y Smotrich es el ministro de Economía de Israel. Son dos funcionarios donde dicen que hay que matar a los niños porque son futuros, los niños palestinos, porque podrían ser que van a ser futuros terroristas de Hamas. O sea, fíjense, en cambio de solucionar con diálogo a través de las décadas, tratar de buscar la paz, solucionar con diálogo y la convivencia, sigue el maltrato, continúa el maltrato que hemos descrito y ahora resulta que están considerando, cosa que a lo mejor es cierto, los niños que reciben todo eso sin razonamiento, toda esa agresividad, todo ese ruido, toda esa sangre, toda esa muerte, esos niños en el día de mañana sean futuros guerrilleros de Hamas. Pero claro, esos chicos no se dan cuenta. ¿Estamos? Ahora bien, el sionismo forma parte de una ideología, es un falso nacionalismo, autoritarismo y supremacía racial. Lo que antes eran ellos, los judíos, eran víctimas
de los nazis ahora son victimarios, porque dicen que los palestinos son más que animales, perdón, un poquito más que animales, son seres inferiores, sin derechos frente a un supuesto pueblo elegido, a quien un Dios extraño y excluyente les concedió una tierra ajena. Esta es una razón fundante del sionismo, que es un mito, porque es una ideología nacional sionista, ya no nacional socialista, que es muy parecida a la actitud práctica, sino que nacional sionista, que pregoniza un Estado puro. Esto estoy hablando de Israel, de judíos de Israel, donde dentro de mi tono parecería que fuera la mayoría de los judíos de Israel que tienen este criterio sobre el sionismo, que son sionistas. Pero también hay judíos que no son sionistas, no solamente no son sionistas, sino que son antisionistas. Uno de ellos, que incluso hay en Argentina, se llama la organización Naturei Karta, con K, Naturei Karta. Son identificables, todos tienen sus trencitas, en fin. Y hay unos que tienen unos gorros de piel muy grandotes, esos son los Naturei Karta. Están absolutamente en contra del sionismo porque son muy religiosos y ellos dicen que no están autorizados como judíos al tener ni siquiera nación. Ellos están en todo el mundo porque tienen una égida, tienen un derrame en el mundo porque ese derrame es sagrado. Entonces, obviamente, hasta queman banderas de Israel en Israel. Y estas realmente son judíos, o sea, sus vestimentas son judíos. Hay un filósofo y matemático judío, Moshe Mayaner, este es impresionante. Dice, la idea misma de un pueblo judío es una falsa idea promovido por la ideología sionista. ¿Estamos? Lo que hemos visto, ideología sionista. La idea misma de un pueblo, no estamos hablando de la nación Israel, la idea misma de un pueblo judío. Es un filósofo y un matemático muy famoso. El mito de que los judíos en todo el mundo son de una nación antigua y exiliada por la fuerza de su antigua patria, la tierra de Israel, es un mito. Es un mito. Pero si vamos a la cantidad de colonos que tienen en Israel, casi le damos la razón, porque son europeos. Bueno, eso es todo, querido compañero, eso es todo que quería decir hasta ahora. Espero que hayan comprendido. Y aparte quiero decir entonces, que cuando yo veo un judío que no es sionista, en realidad para mí tiene un doble efecto si es amigo de cariño, y eso es todo. Buenas tardes y gracias.